Buenos días. Vamos a esperar unos minutos de cortesía para que puedan entrar las personas que están registradas. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar, que es el primer webinar de mujeres en el sector geoespacial. Bienvenidos y gracias por asistir. Este webinar se va a grabar y entonces luego lo pondremos a vuestra disposición a través de un email. Quiero agradecer a Eurogi, que es la organización paraguas europea para la información geográfica, porque gracias a ellos son los que nos han proporcionado la infraestructura para realizar este webinar. Y quiero presentarme, soy Ada Perillo Badía, trabajo como comunicadora en el sector geoespacial, soy responsable de comunicación externa en la Asociación Europea para la Cartografía Aérea, EASI, por sus siglas en inglés, que tiene la sede en Bruselas, y también colaboro con Eurogi. Entonces, en el transcurso de este trabajo he conocido a muchas profesionales del sector y quisimos en un momento unirnos en una iniciativa que de momento es bastante informal, que es Mujeres en el Sector Geoespacial. Este es nuestro primer webinar, pero queremos que esto sea parte de una serie. Y la premisa es muy simple. Uno de nuestros objetivos como iniciativa es dar más visibilidad a los diversos roles que tiene el sector geoespacial y a las profesionales que trabajan en él. Y queremos inspirar sobre todo a las generaciones venideras, a las personas que ahora están estudiando y tienen que tomar una decisión respecto a qué carrera quieren estudiar, proporcionarles información real sobre qué significa hoy en día trabajar en el sector. Entonces, lo que queremos es inaugurar una serie de conversaciones en las que invitamos a 2 trabajadoras del sector geoespacial y ellas nos cuentan su trayectoria, nos comparten su experiencia
y tenemos un tiempo para después preguntarles todo lo que queramos. Esa es la premisa, esta es nuestra primera vez, pero esperemos que haya muchas más. Y tengo el placer de contar con Isabel Olea y Begoña Verdejo, que nos van a acompañar hoy. Isabel es licenciada en Geografía por la Universidad de Extremadura, tiene un máster en Sistemas de Información Geográfica. Begoña Verdejo es ingeniera en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Pero voy a dejar que sean ellas quienes nos compartan cómo han llegado hasta aquí, cuál ha sido su trayectoria. Va a ser sus intervenciones no van a ser muy largas, con el objetivo que después haya espacio para la comunicación y para las preguntas. Y ya antes de dar paso, querría agradecer que si mujeres en el sector geoespacial existe, es gracias a muchas otras que han creado asociaciones antes que nosotras y de las que las tres personas que hoy estamos aquí, Isabel, Begoña y yo, hemos tenido el placer de colaborar con ellas en un momento, por ejemplo, Women in Plus Geospatial y Geochicas, entre otras. Begoña, ¿te parece que empecemos por ti? Venga, estupendo. Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. He preparado unas pequeñas diapositivas muy breves, nada, más que nada por tener yo un guioncillo. Bueno, fijaros que he puesto el título Hacernos más fuertes. Las mujeres somos estupendas, eso no hay que decirlo, no hay ninguna duda. En el ámbito geoespacial cada vez tenemos mayor visibilidad, pero a veces no nos lo creemos y otras veces no se nos reconoce lo suficiente. Entonces, también un poco el formar parte de estos grupos hace que entre nosotras nos apoyemos, nuestros contactos los compartamos y esa era la idea de hoy. Un poco por compartir mi trayectoria con todas vosotras. Yo, curiosamente, es un caso un poco raro y atípico, he trabajado en la misma compañía durante 30 y tantos años, ¿vale? La compañía es verdad, y veis diferentes logos, ha cambiado, bueno, ya sabéis, yo de economía y todo esto de mercado no sé mucho, lo que he ido aprendiendo por mi trabajo, pero sí que quería compartir que hay veces que, aunque es verdad que los saltos profesionales muchas veces son mucho más grandes si los das cambiando de compañía y si ya tienes una proyección en el extranjero y vuelves, que tenemos compañeras que a ver si tenemos la suerte que en otros webinars se unan y os cuenten la experiencia, eso es súper enriquecedor, no es mi caso, ¿vale? Mi caso es el que veis ahí y está en inglés porque yo esto lo he compartido también a nivel interno y con Women in Geospatial en otros seminarios. Yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid cuando era la escuela, cuando era la ingeniería de topografía, ¿vale? O sea, luego la geodesia se hizo superior después y yo saliendo un día de un examen en la escuela, en los últimos finales, no había acabado los finales, había en el tablón de anuncios una oferta de trabajo para integrar y apliqué. Me cogieron en pruebas durante 6 meses como becaria, hice mi proyecto fin de carrera, que se llamaba antes así, ¿vale? El trabajo fin de grado de ahora era trabajo fin de carrera. Lo hice haciendo el catastro de Leganés cuando no existían los SIGs, o sea, un CAD con una base de datos, o sea, y a partir de ahí veis la evolución hasta el día de hoy. Yo empecé trabajando en España como especialista en GIS, en teledetección y en fotogrametría. Y luego me especialicé en algunas áreas verticales en base a nuestros clientes. Hexagon es una empresa tecnológica que desarrolla software para diferentes sectores del mercado. Entonces, un poco, dependiendo de con quién fuese a trabajar, pues te vas especializando en unas soluciones u otras. He trabajado en muchas divisiones, o sea, en preventa, en soporte, en formación, he llevado red o canal de partners, he trabajado con los desarrolladores de producto para decirles funcionalidades que nuestros clientes necesitaban, etcétera.
a partir de ahí, bueno, pues en diferentes áreas y dependiendo las demandas del mercado, que al final tú te mueves un poco por lo que en el mercado tiene más necesidad de profesionales, pues yo he ido buscando mi hueco. Hubo un momento en el que yo di el salto internacional, me moví a Europa a llevar algunos mercados verticales con estas soluciones, pero ya fuera de España. Y de ahí he pasado a colaborar con algunas otras divisiones, como la de sostenibilidad, que se llama, esta, es esta que veis ahí que pone Air Evolution, que sobre todo tenemos aplicaciones, muchas de ellas en Latinoamérica, en Australia, o sea, un poco dentro de la misma compañía, pero como veis he cambiado mucho em, de áreas, casi ha sido como cambios de compañía. Em, ¿Por qué? Yo creo que una de las cosas es, aparte de que la empresa sea más o menos, estés más o menos a gusto, te traten más o menos bien, aunque no sea una empresa especialmente que en los altos cargos haya mujeres, que eso es otra discusión que luego podemos comentar, ¿vale? Pero en mi caso, yo he intentado hacer cosas que yo siempre pensé, 8 horas al día, currando en algo que no te gusta, esto es la muerte. Voy a intentar hacerme un hueco en cosas que a mí me satisfagan. Y es lo que yo he ido haciendo, encontrar nuevas oportunidades, irme especializando en las cosas que me divertían más, irme al campo internacional. Porque el cambio de cultura, a mí me gusta mucho viajar, el cambio de cultura, de la forma de trabajo es muy, muy interesante y así es como yo me he ido moviendo. Em, Hay algunos otros cambios en los que tenemos que meter también la componente personal y nosotros, sobre todo siendo chicas, no hay que casarse y tener hijos, eso está claro que no es obligatorio, pero en mi caso yo tengo 2 hijos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de cambiarme de empresa eh, por ahí por el año 95, 96, pero yo ya estaba pensando en tener hijos. Y claro, una vez tú ya te has empezado a hacer un hueco dentro de la compañía y necesitas tiempo para tu vida personal, ¿vale? Porque yo soy de las que creo que hay que trabajar, pasárselo bien, pero que trabajamos para vivir, no vivir para trabajar. Pues yo decidí que aunque me hacían ofertas buenas para irme incluso a empresas de la competencia de Intergraph, entonces yo decidí, valoré más la tranquilidad y el reconocimiento que ya tenía y que es una empresa que hace muy bien la conciliación, ¿vale? Y decidí quedarme. Em, Ahí veis que aunque haya tenido oportunidades, yo prioricé mi vida personal. Y a partir de ahí, otro cambio importante, como veis en el 2012, yo soy una persona que llevo teletrabajando 12 o 13 años, o sea, no ha venido a raíz de la pandemia con mucha gente, sino mucho antes, porque al hablar con muchos diferentes sectores del mercado y estar en la oficina, yo me encontraba en la tesitura que para trabajar desde fuera, incluso podía hablar desde el mismo sitio con competidores y era difícil. O sea, mi necesidad de teletrabajo fue un poco mantener la privacidad de mis clientes, ¿no? Entonces el teletrabajar, y supongo que lo sabréis, las que ya teletrabajáis y todo esto, pues supone también un cambio en tu forma de trabajo, porque ya estás solo, te relacionas menos, te relacionas de otra forma con la gente. Para hacerte visible tienes que buscar otras formas. A mí me gusta ser activa en redes, solo en LinkedIn, yo solo soy activa en redes profesionales, ¿vale? Yo no tengo ni Facebook, bueno, tengo, pero no utilizo, ¿no? Ni TikTok, ni Instagram, ni todo esto. Pero sí que es verdad que LinkedIn, y os lo comento por aquí, es una red que, bueno, que de hecho en Women in Geospatial y mujeres en el sector geoespacial, nosotras, sobre todo Ada, que es mucho más activa, retuitea y anuncia trabajos y redes sociales y contactos, o sea que es un buen punto de información. O sea que como veis, eh, yo en mi caso me he ido buscando el hueco en cosas que más o menos me hacían sentir bien, que son muchas horas, que hay que estar ahí trabajando muchas horas. Es bueno tener un buen networking, unos buenos compañeros, si trabajas en tu casa, gestionártelo de otra forma, pero que al final sí, tienes que compatibilizarlo con tu vida personal, yo lo tengo claro.
El por qué estas iniciativas, porque esto va un poco en un esfuerzo. Yo tengo el apoyo de la empresa. Yo en Eurogi, en la asociación que os comentaba Ada, Hexagon forma parte de ella, como de rebote y porque el director, ¿no? Yo creo Alejandro es director. Bueno, no sé, yo los cargos no me entero mucho, pero es español y yo le conocía, pues eh, me quedé como así como representante de Hexagon y bueno, ahí conocí a Ada y ahí empezamos a hablar, aparte de los temas que se hablan en Eurogi, del sector Women in Geospatial que en Eurogi llevaba desde el año 2022. ¿Veis que os pongo ahí a la derecha que en paralelo, en el 2021, ya se creó una cátedra de la universidad donde yo había trabajado con mi empresa, donde, aparte de hacer sesiones técnicas, yo ya empecé a dar charlas a los alumnos contándoles la trayectoria profesional, o sea, vamos allí a dar lo que ellos llaman también geocharlas, que les contamos las diferentes salidas que hay, porque muchas veces ellos están perdidos, piensan que solo tienen un mercado para salir y hay muchísima variedad de soluciones. Y ahí, bueno, ahí son mixtas, ¿no? Chicos y chicas, pero es verdad que eso me ha mantenido así como muy en contacto con la juventud. Y a partir de ahí hubo una iniciativa en la universidad de decir, ¿por qué no hacemos esto pero enfocado a las mujeres? De hecho, el año pasado ya fuimos el día 11 de marzo, fue alrededor del 11 de marzo, hicimos un Women Day donde con las alumnas estuvimos charlando, o sea, lo mismo, pero ya un poco más enfocado a nosotros. En el 2023, bueno, es el boom en Geo, o sea, un poco, yo ya empecé a meter en este mundillo en esos años. Este año quería mencionaros que hemos hecho una cosa muy interesante con la UPM, que ha sido una mentoría pero solo para mujeres. Nació a raíz del el Women Day y hemos sido 10 profesionales que hemos mentorizado a 10 chicas. La verdad es que la experiencia ha sido un éxito. De hecho, el broche final se hace el 11 de marzo en la Escuela de Geodesia. Creo que es un evento abierto, o sea, os invito si estáis interesados a que contactéis con nosotros para que os hagamos llegar el link de registro. Yo os he puesto ahí también en la página web, o sea, si buscáis blog de la Cátedra Erdas Hexagon, tenéis estas reuniones que hemos hecho de mentoría y de mujeres en el ámbito geoespacial. Y bueno, nos faltaba el capítulo español que hoy inauguramos y del que estoy muy contenta en participar. Solamente 4 ideillas así que me vienen a mí a la cabeza. O sea, mi principio siempre ha sido, pues eso, tener los ojos y las orejas muy abiertas. Si tienes una idea, no importa dónde, ni cómo, ni dónde, cógela, porque lo que estás oyendo y la idea que te viene puede tener mucho valor y en mi caso el poder haber crecido y ahora estar en el ámbito geoespacial a nivel internacional en empresa con muchos contactos es la proactividad. Hay muchas veces que no hay que esperar a que te lo digan, sino que tienes tú hacer. Coges la idea, la intentas desarrollar, porque al final como tú la pongas, el 3 más 3 o el 3 por 3 o el 3 elevado a 3 hace que tu proyección sea mucho más grande, ¿no? Cogía más falda, veis que, bueno, en mi caso desde el año 89 os podéis imaginar, ¿no? De trabajar con un Excel y un CAD, ahora la IA. O sea, ha sido un cambio tremendo. Pero me gusta poner a Mafalda como ejemplo y sentirme un poco identificada con ella, porque siempre observa mucho, ¿vale? Es muy proactiva, no le importa, siempre con respeto. Os aseguro que se reconoce mucho el que des tu opinión, que no tengas miedo a preguntar, a comentar, a decir que no entiendes, siempre que lo que quieras es preocuparte en aprender, en ver hacia dónde va el futuro y tener la mente abierta, o sea, mantenerte joven, ¿vale? Con ojos y mentes frescas, porque efectivamente nosotras sí podemos. Bueno, yo creo que hasta aquí eh, lo que yo os quería compartir. Le paso ahora a Isa para que ella os cuente un poquito. Luego ya charlamos. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, gracias a Ada y a Begoña
por contar conmigo para este primer webinar y gracias a todos los que estáis ahora mismo aquí porque veo que ahí tengo a antiguos compañeros y a mis compañeros actuales del trabajo, así que muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar voy a compartir una pequeña presentación, ¿vale? Yo creo que ya lo ves. Yo voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Y os voy a intentar contar un poco mi trayectoria profesional, hasta donde estoy ahora y, bueno, como ha contado un poco Bego, pues cómo he llegado hasta aquí, ¿no? A ver si me quiere funcionar. Vale. Bueno, pues yo soy Isabel, vengo de Extremadura, de Cáceres en concreto, y afortunadamente, bueno, pues actualmente también vivo y resido aquí. Estudié en la Universidad de Extremadura, la licenciatura de Geografía y Ordenación del Territorio, y bueno, ¿por qué elegí geografía y no otra cosa? Es verdad que no lo tenía muy claro en su momento, pero en bachillerato, siempre lo he dicho en algún otro webinar en el que he participado, fue gracias a mi profesor de historia del instituto, Luis José, que siempre lo tengo presente, que nos motivaba mucho, ¿no? con la historia y no nos la hacía aburrida, sino todo lo contrario, era súper divertida y nos motivó un poco. Y ya luego en segundo de bachillerato, como decía, en la asignatura de geografía, bueno, pues encontré ahí un poco en los mapas, en el urbanismo, como, no sé, como algo no sé, que me transmitía muchísima curiosidad y que quería, no sé, como intentar descubrir si yo podía llegar a hacer lo mismo o cómo podía aplicarlo a día de hoy y demás. Entonces, elegí geografía básicamente por esto. Y durante la carrera, bueno, pues descubrí el mundo de los SIG o GIS y ahí sí decidí dedicarme de pleno a ello. Entonces decidí luego después hacer un máster en GIS en la universidad y, bueno, muchos cursos de especialización y demás. Y luego, gracias a las prácticas, pues he tenido el placer de compartir y de aprender muchísimo y de trabajar con gente que ahora también ha llegado muy lejos. Por ejemplo, tuve la suerte de estar un mes y pico de prácticas en Geográfica y que luego Geográfica ha sido comprada por lo que es hoy Carto. Entonces, pues, que es una empresa reconocida a nivel mundial y que tiene un grandísimo potencial, que es una herramienta que yo he utilizado algunas veces en el trabajo y bueno, fue pues genial compartir proyectos con ellos. Luego me marché a Madrid y tuve mi primera oportunidad profesional como tal fue en Abacus, donde empecé como técnico de analista de GIS, más vinculado a proyectos de geomarketing. Y ahí estuve como unos 3-4 años, que también conocí, aprendí muchísimo de mis compañeros, de Carlos y de Álvaro. Y después tuve la oportunidad de estar en Idealista, que ahí también descubrí pues el mundo del real estate, todo el mundo inmobiliario, y incluso guardo relación también con los compañeros con los que compartí todo ese tiempo. Y ahí, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar para diferentes países, también para España, Italia y Portugal. Así que, bueno, fue también unos proyectos muy chulos y muy bonitos y, como digo, también guardo relación con los compañeros. Y después pasé a JLL, que he visto por aquí que está algún compañero, y aprendí también muchísimo del real estate porque eran todos los proyectos vinculados con el mundo inmobiliario. Y estaba en el equipo de research, con los que también guardo una buenísima relación. Y durante la pandemia, en JLL trabajábamos desde casa, teletrabajábamos un día a la semana y ya con la pandemia, bueno, pues tuve la oportunidad en Bilbomática, porque era para proyectos para trabajar con agencias de la Unión Europea y demás. Pensé que era un buen salto en mi carrera profesional y dije, bueno, ¿por qué no? Y desde entonces trabajo en Bilbomática, como digo, para proyectos vinculados con agencias de la Unión Europea y trabajo en remoto. Y como decía Begoña antes, pues es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo ya no sé trabajar con gente alrededor, con ruido. Es verdad que echas de menos, pues bueno, tomarte un café con los compañeros y demás, así que bueno, cada X, intento, pues no sé, o tomarme un café con algún amigo por aquí cerca
o bueno, hablar con ellos en remoto y demás, pero bueno, es una experiencia diferente. Y durante este periodo pues he sido mamá, entonces también me está permitiendo una flexibilidad que antes no tenía, ¿no? Y compatibilizar la vida profesional con la familiar pues a veces es un poco complicado. Pero bueno, como digo, es bastante flexible, así que lo llevo bastante bien. Y bueno, en mi Logomática ahora mismo estoy muy contenta. Trabajo en un equipo con unos grandes compañeros. Ahora estoy en proyectos vinculados con la Agencia Europea del Medio Ambiente. Antes trabajaba en proyectos vinculados con el mundo de la salud para la Agencia Europea del Centro de Prevención de Control de Enfermedades. Y bueno, aunque son campos muy diferentes, los resultados siempre han sido buenos, estoy contenta, he podido aplicar todos los conocimientos de GIS, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, esto también se trata un poco de comentar los retos profesionales, pues aprender, pues no sé, Python, SQL en profundidad, FME, que son herramientas que totalmente recomiendo a cualquier persona que quiera dedicarse a ello, ¿no? Porque va a facilitar mucho tu trabajo. Bueno, para no enrollarme más, como hablábamos también un poco de los grupos con los que colaboro, bueno, hace unos años tuve la oportunidad a nivel regional de participar en Women Space Extremadura, que es una iniciativa que intenta fomentar el talento de las mujeres o profesionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología de nuestra región. El proyecto se llama Mujeres que Inspiran y bueno, intentan pues hacer como entrevistas a mujeres que se dedican a este tipo de profesiones para dar visibilidad, para fomentar que las niñas les guste pues la ciencia, la tecnología y bueno, poco a poco pues cada vez está habiendo más entrevistas. Luego tienen varias galas a lo largo del año y hacen otro tipo de proyectos muy, muy chulos. Y también participo, por otro lado, a nivel más un poco global, en GeoChicas. GeoChicas es un colectivo trans inclusivo de mujeres mapeadoras, como dicen ellas, que está dentro de OpenStreetMap y la comunidad de OSGeo. A nivel mundial hay más de 300 voluntarios de más de 30 países. Y bueno, he puesto ahí un poquito las fundadoras, Miriam, Celine y Selem. Y tienen todos esos proyectos, calles de las mujeres, encuestas de género, hablas del Día Internacional de las Mujeres, un violador en tu camino y mujeres mapeando en el mundo, son los más representativos. Yo he participado en los dos primeros, ¿vale? De la calle de las mujeres y encuestas de género. El de la calle de las mujeres es un proyecto muy chulo porque intentamos mapear todos los nombres de calles de las mujeres de las diferentes ciudades que hay en el mundo. Yo estoy un poquito más enfocada en España y bueno, estamos intentando retomar el proyecto porque al final todo esto es un poco voluntario y si alguien está interesado en echarnos una mano, pues bienvenido. Y por último, bueno, también participo desde hace un par de años en Women in Special, que también llevan bastantes años. Y mi rol este año es en el Engagement Team y el año pasado estaba como Mentorship Coordinator. Tienen un programa de mentoría que creo que va en línea con el que habrán llevado a cabo en la universidad que ha comentado Begoña. Y lo que intentan es, bueno, que la persona mentorizada poco a poco, bueno, pues intente crear un legacy proyecto, bueno, para darse a conocer o si intenta buscar, está buscando un trabajo, va a dar a conocer todas sus habilidades y además hacer networking, ¿vale? Entonces es una comunidad global con más de 5.000 miembros, estamos en la plataforma Circle y bueno, además del Mentorship Program, tienen como una base de datos para speakers y además diferentes comunidades, perfiles de comunidades. Y bueno, dentro de la plataforma de Circle, pues hay diferentes ámbitos. Pues no sé si tienes dudas o preguntas sobre cualquier tipo de temática, puedes intentar preguntar que seguro que alguien te ayuda. Si estás interesado sobre algún libro, no sé, cualquier cosa que os imagines, en la plataforma seguro que te echan una mano. Y
bueno, por último, solo iba a comentar que también he participado hace muchos años como coordinadora en el Colegio de Geógrafos, que intentaba fomentar, bueno, pues la geografía en los institutos, ¿vale? Ya hace unos años que no formo parte de ello, pero siguen haciéndose geolimpiadas en los institutos para los chavales. Y luego otro tipo de comunidades, sobre todo para ayudar y para tener práctica, pues por ejemplo es OpenStreetMap o HOT, Humanitarian OpenStreetMaps, que puede venirte fenomenal para intentar, no sé si ya estás empezando a aprender GIS o necesitas buscar un ambiente colaborativo en el que aprender, pues este tipo de comunidades te ayudan bastante, ¿vale? Y nada, por mi parte, poco más. Si hay alguna pregunta, duda, pues nada más. Así que muchas gracias. Gracias, Isabel, y gracias, Begoña. Para los que tengáis preguntas, podéis ponerlas en el chat. Yo ahora en Questions and Answers, de todas maneras, voy a ir habilitando los micros, voy a ir abriendo los micros por si queréis hablar directamente, ¿vale? Y sí, aquí. Si nadie tiene todavía ninguna pregunta, yo, bueno, os quería comentar un poco sobre los programas de mentoría que habéis mencionado. Yo sé que el de Begoña, porque estuve un poco en el origen, efectivamente surge en la Escuela de Ingeniería Topográfica y de Geodesia de la Universidad Politécnica de Madrid y empieza con un evento en el que se une a estudiantes con profesionales del sector. Entonces, digamos que en ese primer evento se crea como el contacto para después desarrollar un programa de geomentoras, que creo que se llama así, en el que las estudiantes de cuarto grado tienen a una mentora, pero ha sido, Begoña lo puedes explicar mejor, pero yo creo que ha sido también bastante presencial, ¿no? O sea, tienes como unas sesiones online, pero tienes unas sesiones de que la persona, la alumna va contigo, tienes una alumna asignada, ¿no? Y tú le enseñas los pormenores, digamos, del día a día. ¿Es así correcto? Sí, a ver, como era la primera vez que se hacía y lo lidera la universidad, ellos hicieron como un guión de lo que creían que se debía hacer. Pues es verdad que nos pilló el toro porque fueron 3 meses realmente, octubre, noviembre y diciembre. Se quedó corto porque ya sabéis que diciembre, entre fiestas y Navidad y tal, que es bueno, es una lección aprendida, ¿no? Que hay que empezar un poquito antes. Pero sí ellos nos dieron una pauta, dijeron, bueno, pues como mínimo que os reunáis 3 veces, o sea, una vez por mes, aunque sea online, y nos dijeron, pues en la primera, compartir las inquietudes, la segunda, ¿cómo le ayudarías? Pues a ayudarle a hacer el currículum, a meterse en redes, a cómo buscar tal, y la tercera, pues si no tienen las prácticas orientadas, hacerlo así. Ellos nos dieron esas pautas. Yo lo seguí así, pero yo tuve la suerte de que durante esos meses tuve varias actividades que me dejaban llevármela como invitada, ¿no? Entonces tuvimos un congreso en defensa, fue el IRAIL en Madrid, que es un congreso de transportes, donde incluso les ofrecieron trabajo, o sea, fue increíble. Luego tuve una presentación en una universidad, o sea, muy variado. Entonces, yo aparte, o sea, nosotros aprovechamos ese día para ya hacer ese seguimiento, un poquito ese seguimiento, la enseñé pues nuestras oficinas, para que viese cómo se trabajaba en nuestra oficina. Y bueno, ella vio un poco mi día a día, ¿no? En diferentes áreas de trabajo, pues dando un poco de soporte, dando una formación, asistiendo a un congreso a dar una charla. Y además en el ámbito de defensa, de transportes, o sea, donde la componente es geoespacial es la parte común. Y a mí me salió así, pero el último día que nos reunimos, pues había otras chicas que lo habían hecho de una forma diferente, había sido más preparar currículum, hacer ayuda en redes sociales, que yo eso fue más de refilón. O sea, dentro de unas pautas generales, un poco se modeló dependiendo de lo que necesitaba la mentorizada. Y la verdad es que yo muy contenta porque la verdad es que se aprende un montón también de las chicas, ¿eh? O sea, que es muy enriquecedor para mí también. Más o menos fue eso. Y desde luego lo que nos sorprendió es que lo que nos transmitieron ellas es que los chicos estaban enfadados, porque ellos también querían tener mentores y dijimos pues que se lo busquen. Nosotros esto ha sido cosa nuestra y bueno,
pues así ha sido. No lo íbamos a ampliar ya más también a chicos, chicas y demás. Así que sí, sí, ese proyecto estuvo muy bien. Ujú. Gracias. Y Sasha, ahora puedes compartir porque luego el programa de mentorías de Women Plus in Geospatial, Women Plus in Geospatial es una iniciativa global, con lo cual una de sus riquezas es que tiene personas realmente de todos los países del mundo, es muy, muy Sí, internacional. Por supuesto, el programa de mentoría se tiene que adaptar a ello. Yo creo recordar que tienes unas horas al mes, ¿no?, de mentorías. Hay unas horas que son como en grupo, hay otras horas que es con tu mentor o tu mentora. Y luego es lo que tú comentabas, que hay un legado, ¿no?, un proyecto de legado, porque se supone que el objetivo es que tú como mentorizada consigas algo de esa mentoría. claro, como un proyecto de lo que tú quieras, pero que al final esta mentorización pues tenga como un objetivo y o sea, un legado, un proyecto. Si queréis, si quieres puedo pasarte como el link donde están los anteriores para que la gente pueda, bueno, pues echar un vistazo de lo que es, de lo que han hecho a lo largo de todos estos años. Y sí, se suele quedar, sí, porque hay varios, dentro del programa de mentorización hay como varios tipos, como más en grupo, grupos un poquito más pequeños y ya una mentora por una mentorizada, ¿vale? Como uno a uno. Entonces, en ese caso, pues se intenta que queden, pues, no sé, mínimo una vez al mes, sobre todo al principio, bueno, pues para que se conozcan, para definir cuál va a ser ese legacy proyecto, y bueno, porque luego hay unas fechas muy marcadas para que lleguen a tiempo. Gracias. Mira, yo aquí en el chat voy a poneros el link a el enlace a nuestro LinkedIn, porque el LinkedIn de mujeres en el sector geoespacial es lo que usamos, como ha dicho Begoña, como forma de comunicación y es donde nos podéis contactar a través del buzón de esa cuenta para cualquier cosa. Lo que hacemos es publicar sobre todo ofertas de trabajo, pero también dar eco así a cualquier iniciativa que vemos que tiene que ver con el sector geoespacial y temas de género. Y luego, Isa, si quieres poner en este chat cualquier otro link. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De momento no veo preguntas. Si alguien quiere hablar, pues creo que ya podéis habilitar el micro o poner una pregunta aquí. Yo os voy a hacer una otra pregunta. A ver, por lo que vemos en el sector geoespacial, que encima está en un momento, yo diría que de revolución tecnológica, es como que al final las habilidades que tienes que tener como profesional evolucionan muy rápido, ¿no? Entonces a mí me gustaría entender hasta qué punto vosotras, en vuestra experiencia, salisteis con una buena base en la universidad o capacitadas, pero luego entiendo que hace falta mucha formación por tu cuenta, ¿no? Un poco ser hasta cierto punto autodidactas, simplemente porque el trabajo es muy diverso, es imposible abarcarlo todo en la universidad. Entonces, ¿cuál es vuestro consejo en ese sentido para las generaciones que vienen? Pues yo te diría, por ejemplo, todo lo que aprendí a lo mejor en el máster de GIST, pues evidentemente me ha valido para muchas cosas, pero cuando yo llegué y me enfrenté a uno de mis primeros proyectos, dije, vale, creo que no sé nada. Entonces es al final un poco autodidacta. Porque muchas veces a ti te enseñan como ejercicios muy pautados, entonces no tiene nada que ver con lo que te enfrentas en un proyecto de verdad muchas veces, ¿no? Entonces, por eso decía, participar en comunidades de este tipo o en mapatones, hackatones, o en Humanitarian OpenStreetMap, por ejemplo, mapeando una catástrofe, con ese tipo de cosas aprendes muchísimo y si no sabes te ayudan,
hay una especie de, no mentorización como tal, pero sí algún tutorial o alguien se pone contigo a ayudarte, va a decir esto es así, esto se mapea de tal forma, luego los coordinadores lo supervisan, demás. Entonces, con ese tipo de mini proyectos vas aprendiendo y si no, intentar hacer proyectos como por tu cuenta, buscando, porque ahora puedes buscar casi todo tipo. Yo, por ejemplo, para Python he ido haciendo este tipo de cosas. Entonces, o para FME igual, o juntarte con algún compañero que te intente enseñar o mostrar cómo hacerlo. Entonces, sí, eso sería mi, mi consejo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final es estar ahí pendiente, buscarte de dónde es, hablar con mucha gente, que la gente ayuda mucho, te dice, pues yo esto lo hice así, yo tal cual. Y luego sí, los programas de especialización, hay muchos, cada vez es más fácil acceder a ellos y sí, pues eso, tener curiosidad, que era lo que yo os comentaba en mi presentación. Mm. Gracias. A ver, tenemos una pregunta de Francesca. Dice, tips para empezar a utilizar LinkedIn de manera pro. A ver, yo creo que efectivamente toda profesional que deberíamos tener una presencia más activa en LinkedIn porque es importante narrar la historia y es importante contar qué hacemos las mujeres en el sector geoespacial, precisamente por esa falta de referentes que ha habido durante tanto tiempo. Ha habido como falta de visibilidad a las profesionales que trabajan en el sector, ha habido falta de representación en los eventos, sobre todo donde hay ponentes, ¿no? Que muchas veces vemos estos manels, que se llaman en inglés, que son paneles de expertos en los que todos son hombres. Entonces, por eso es importante, entre otras cosas, aumentar tu visibilidad como profesional y utilizar LinkedIn para ello. Secretos no hay muchos, sino que sobre todo es ser constante y ser auténtico. O sea, LinkedIn es una red social que premia mucho la regularidad, pero a la vez está muy basado en que las primeras reacciones cuando tú publicas contenido. Y entonces de esas primeras reacciones van a depender sobre todo de cuán interesante le resulta a tu audiencia, que es la gente que te sigue principalmente, ese contenido. Por eso digo que es importante la autenticidad, porque si realmente a la gente en LinkedIn, al menos a mí me pasa, llega un momento que te aburres, ¿no? Porque hay mucho autobombo. Entonces, cuando ves una reflexión a lo mejor más sincera o una historia que no habla tanto de un éxito, sino quizás de un fracaso, pero del que te has llevado algo, a mí personalmente me gusta más. Entonces, yo os animaría a empezar a utilizarlo de una manera regular, tampoco sin presión, porque realmente lleva trabajo y lleva tiempo y eso, y simplemente contar cómo es tu día a día en tu trabajo, qué has aprendido hoy, qué reunión interesante tuviste hoy. O sea, más que vender un producto o vender un servicio, ese es mi consejo. Aquí están las webs que ha dejado Isabel, vale. Ya está, yo si nadie tiene más preguntas, lo daría por concluido. Os agradezco muchísimo, Isabel y Bueno, Begoña, vuestras. Ada, y ya que tenemos a Francesca, cázala, que tiene una carrera súper interesante para el próximo. Ah, lo siento no haber preguntado. Ay, Bego. Sí, tiene una carrera súper interesante, así que como organizaremos el siguiente, por lo menos apuntaros las que estamos aquí, nos vamos conociendo entre todas y si alguna quiere también presentarse ella, ¿no? Ada, Sí, sí. también es buena idea. Sí, eso es lo que yo decía al principio, queremos que esto sea una serie, así que necesitamos personas que quieran compartir su experiencia como lo han hecho Isabel y Begoña, que ya veis que es simplemente contar un poco tu vida realmente de por qué estás aquí, por qué has decidido emprender una carrera en el sector geoespecial, por qué has decidido quedarte, ¿no? Porque muchas personas emprendieron una carrera y luego se fueron a otros ámbitos. Entonces, Ujú. mm, os invito a contactarnos en la web o sea, en el LinkedIn y ya está. Perfecto. Pues estupendo. Gracias. Muchísimas gracias Sí. por haber asistido. Gracias, Bego. Gracias, Ada y María Isabela, obviamente. Muy interesante. Sí, sí. Bueno, pues que paséis un bonito día y luego os enviamos en la grabación.
Gracias. Pues Hasta muchas luego. gracias. Gracias, chicas. Adiós. Bye bye. Chao.